vamos a hablar de todas estas cosas y mucho más, porque tenemos el gusto hoy de abrir el programa con Analía Rearte, ni más ni menos que la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, que ya está en diálogo con Puntal AM. Analía, doctora, ¿cómo le va? Paula la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bueno, bien, abriendo el programa con las cifras que usted, por supuesto, ya conoce y con la preocupación de esto, del el sostenimiento de contagios. ¿Es así? Nosotros ya hemos superado los niveles de los picos del 2020, por ejemplo. ¿Es para alertarse esta segunda ola es más agresiva que la primera? Bueno, sí, nosotros empezamos hace varias semanas ya, a principios de abril, con este aumento exponencial de casos, muchísimo más veloz que lo que fue el año pasado, con una subida muy rápida, que afectó principalmente al área metropolitana de Buenos Aires, pero a diferencia del año pasado, que primero fue el AMBA y después el país, el resto del país, en esta oportunidad se afectó todo de manera concomitante. O sea, hoy tenemos a casi todas las jurisdicciones con un aumento muy importante del número de casos. En el área metropolitana de Buenos Aires lo que está sucediendo es que está estabilizado, incluso bajando el número de casos. Y después, dependiendo cada una de las jurisdicciones, para no hablar específicamente de provincias, todas las regiones, principalmente por ahí la región sur ahora está en un aumento muy importante. Todas las regiones del país están o aumentando o con un número estable, como vos decías, de un número muy elevado del número de casos. Y eso sí es un problema, porque el número elevado, por más que no sigan aumentando, digamos, exponencialmente, genera una tensión en el sistema de salud. O sea que el mapa epidemiológico actualmente podría llegar a ser, en primer lugar, sí, provincia de Buenos Aires, Cava, AMBA, y después, bueno, Córdoba y Santa Fe, estamos bastante complicados, ¿no? Córdoba, Santa Fe, sí. En realidad, cuando uno ve, es en general en la mayoría de las jurisdicciones, ¿no? Y las grandes urbes, los grandes centros urbanos, como ya sucedió el año pasado y como sucede con COVID, que en lugares con mucha población claramente hay más circulación del virus, como puede ser Córdoba y como pueden ser Rosario, como puede ser Mendoza. Realmente están en un momento así, de un aumento muy importante en número de casos. Doctora, como epidemióloga, bueno, y en un lugar tan estratégico como en el que está ocupando ahora, ¿qué opinión le merece esta cuestión de la libertad, la autonomía de las provincias y los distritos de definir el tipo de restricciones? Usted en una entrevista decía, si no bajamos la circulación, no podemos parar la viralización, ¿no? Lo que es el virus, el incremento de casos y por lo tanto de muertes, porque el que enferma tiene más probabilidades, lamentablemente sabemos lo que es el COVID. Está en tratamiento la posibilidad de una ley de emergencia en el Congreso, en el Senado, bueno, los diputados y senadores hablando de esto. Como epidemióloga, ¿cuál es su recomendación? Nosotros estamos trabajando con todas las jurisdicciones, bueno, desde el año pasado y desde este año, desde antes de que comience la segunda ola. Siempre lo mejor es la toma de medidas sanitarias tendientes a esto que vos decís. Cuando nosotros tenemos una alta circulación del virus, indefectiblemente vamos a tener un aumento en la cantidad de casos graves y en la mortalidad, ¿no? Porque por más que estamos vacunando y que tenemos a una parte muy importante de la población mayor de 60, que es la que más riesgo de hacer enfermedad grave tiene, cuanto más cantidad de casos, más cantidad de enfermos, más cantidad de casos graves, ¿no? Entonces, en paralelo con lo que es la vacunación, que es una de las estrategias más importantes que tenemos en este momento y que por suerte ya para fines de mayo vamos a llegar a 17 millones de dosis recibidas, lo que nos va a permitir tener con una dosis a la población objetivo, que es la población que tiene más mortalidad. En paralelo, y como sucedió en otros países, no es que solamente en Argentina, se deben de implementar medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y a disminuir las actividades de riesgo en donde se producen los contagios. En este sentido, nosotros trabajamos con todas las jurisdicciones y siempre es mejor la toma de decisión desde el nivel local para que las medidas sean más focalizadas. El nivel local es el que conoce mejor, digamos, su realidad, ¿no? Y cómo puede llegar a ser la implementación de las medidas y demás.
Entonces nosotros estamos trabajando desde el inicio de todo esto fuertemente con las jurisdicciones para esto. O sea, nosotros cuando armamos el mapa de riesgo, y si vos te fijas en los DNU, el DNU faculta ya a los tomadores de decisión locales que a partir de que están en riesgo medio, ¿sí? Eso es importante, no hace falta estar desbordado para la toma de medidas, al contrario. La toma temprana por ahí de medidas, algunas medidas tendientes a disminuir la circulación, las actividades de riesgo focalizadas, permite que no se llegue a niveles de más riesgo. Entonces, nosotros desde el inicio estamos trabajando para que los gobernadores y los intendentes estén facultados para tomar ese tipo de medidas. Claro, teniendo en cuenta este mapa que usted... A lo que apunta la ley es que en algunas situaciones que son definidas como alertas sanitarias, ya no riesgo epidemiológico, sino una alerta sanitaria en donde la incidencia es elevadísima y donde la ocupación de camas de terapia es muy elevada, ahí sí ya son necesarias realmente, independientemente de la autoridad local, la toma de medidas, ¿no? Y en ese sentido, lo que es emergencia, lo que se estaría tratando sería apuntado fundamentalmente con lo que está pasando en AMBA y Buenos Aires, o en Córdoba, que está, como decíamos, dentro del mapa epidemiológico rojo, pintado, digo, en alerta. El tema de las clases y tanto que se ha generado en torno a esto, la presencialidad de las clases. Córdoba es una de las provincias que tiene presencialidad y también está en cuestionamiento, hay posiciones diversas. ¿Qué recomienda usted como epidemióloga? Sí. Córdoba no está en alerta, está en zona roja porque si bien tiene una incidencia muy alta, el sistema de salud todavía tiene una ocupación relativamente moderada, ¿no? De las camas, por eso es que no está en alerta. Y la presencialidad, sí, es un tema muy importante, siempre son riesgos-beneficios para nosotros, por supuesto es una prioridad, la presencialidad en las escuelas. Lo que uno toma en cuenta siempre son los riesgos-beneficios cuando uno tiene una circulación extremadamente elevada y realmente el sistema de salud al borde del colapso. En esa situación hay un montón de actividades que representan un riesgo para los que las realizan y para la sociedad por la circulación que generan, ¿no? Pero en este sentido hay una mesa conformada, un equipo conformado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, organizaciones sociales, está UNICEF, está la Sociedad Argentina de Pediatría. Hoy ahora a las 11 hay reuniones, hay mesas de trabajo, justamente para definir todo esto, porque no es un tema sencillo, las tomas de decisiones no son fáciles, y la idea es poder acordar entre todos esos actores, no solamente el Ministerio de Salud o el Estado Nacional, sino entre muchos actores, la situación de presencialidad, que también, por supuesto, se aborda desde el Consejo Federal de Educación, ¿no? Con cada uno de los 24 ministros de Educación. ¿Hoy hay una reunión entonces? Hoy hay una reunión, sí, estas mesas son mesas de trabajo, no son reuniones, son mesas de trabajo que se hacen de manera periódica, se está trabajando continuamente y entonces las reuniones son todo el tiempo, digamos. Claro, y más allá del COVID, doctora, el tema de la temperatura y las bajas temperaturas y la necesidad de la ventilación cruzada y todo lo que se ha puesto en consideración en estas últimas semanas a partir del frío, ¿puede incidir en tomar una decisión de, por ejemplo, la suspensión de la presencialidad durante 2 meses y después evaluar para volver a tener la clase presencial? Son sin duda lo que es el invierno con las bajas temperaturas en relación a ventilación, pero también en relación que las bajas temperaturas, nosotros esperamos también un aumento de casos, entonces todas esas cosas son las que se están tomando a consideración y evaluando ahora en estas mesas de trabajo, ¿no? Doctora, ¿cuánto hemos aprendido en este año, ¿no? El pasaje de la primera a la segunda ola, con la incidencia y la agresividad que veníamos describiendo, que tiene esta segunda ola, con el sistema de salud que muchos describen en algunos puntos del país como colapsado, en algunos puntos se han puesto respiradores y camas y se ha incrementado la infraestructura, pero la problemática pasa también por la formación de la especialidad en la medicina, y usted lo sabe bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo estamos un año después con esta segunda ola, a lo mejor con más infraestructura, pero menos gente y la gente que tenemos cansada? Eso es totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Nosotros hemos ampliado ya el año pasado muchísimo todo lo que es el sistema de salud en todos sus niveles, no solo en las unidades de terapia.
en la capacidad de laboratorio, en todo, y este año se siguen ampliando, pero por supuesto que todos los sistemas de salud son finitos, ¿no? Y tienen un límite, y el límite del personal de salud es fundamental, el recurso humano, que teniendo en cuenta que viene con un año encima, ¿no? De pandemia, está cansado, trabajar realmente en pandemia emocionalmente es muy fuerte y genera mucho estrés, mucho cansancio en todo el personal de salud. Es por eso que lo que nosotros pensamos fuertemente es que hay que tomar medidas sanitarias realmente para disminuir la circulación de los casos, digamos. No alcanza con ampliar el sistema de salud, por eso que estamos diciendo, la ampliación del sistema de salud tiene un límite. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros ampliamos el sistema de salud porque si el sistema de salud colapsa, la mortalidad se multiplica, ¿no? Claro. Pero independientemente de eso, las personas que ingresan a terapia intensiva tienen un 50% más o menos de mortalidad. Entonces, no es que entro a terapia, amplío, entro a terapia y ya está, digamos. O sea, nosotros no queremos que la gente llegue a terapia intensiva. Nosotros no queremos que la gente llegue a un respirador. En caso de tener que llegar, necesitamos sí o sí que llegue y que tenga acceso a ese respirador. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir la transmisión para no llegar a tener que necesitar esos cambios, ¿no? Doctora, quería preguntarle, bueno, para eso es fundamental lo que se está llevando adelante con el Plan Nacional de Vacunación, la incorporación de gestiones todo el tiempo para seguir recibiendo partidas de vacuna, hoy la llegada de 500.000 Sputnik, ¿no? El destrabe del contrato con AstraZeneca. ¿Cuándo se puede prever? Es muy difícil, ¿no? Es un bien escaso en el mundo la vacuna, pero ¿cuándo se puede Argentina empezar a vacunar a sub-60, gente menor de 60, esa población que todavía parece estar muy lejos de empezar a ser vacunada, teniendo en cuenta que, ¿cuánto llevamos? ¿10, 11 millones de inoculados recién? Claro, entonces sí. Nosotros con estas vacunas que estamos recibiendo ahora antes de mayo, lo que tenemos estipulado es que se va a poder incluir a todos los menores de 60 con algún factor de riesgo, ¿sí? Esos menores de 60 con factor de riesgo y los mayores de 60 claramente fueron las personas que tuvieron más del 90% de la mortalidad del año pasado y más o menos. Entonces eso es fundamental. El primer objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad. Entonces el primer objetivo es proteger a los grupos que más mortalidad tuvieron. Así que eso... A ver que se entrecortó un poquito. Se entrecortó al final, doctora. A ver, estaba final. Sí, ahí le escuchamos. Se entrecortó al final. Entonces que es muy importante que con estas dosis de vacunas vamos a poder cubrir a los menores de 60 con factores de riesgo y ya en junio, julio, a medida que vayan llegando las nuevas vacunas, se irán completando los segundos esquemas, aquellos que les correspondan, y ampliando por grupos de edad la vacunación en otros grupos ya sin factor de riesgo, ¿no? Bien. Y finalmente, cortita, la detección de las nuevas variantes que se denominan prioritarias, ¿no? ¿Por qué esto? Que se fueron aisladas en India y Sudáfrica. ¿Y cómo es el proceso de secuenciación genómica que se lleva adelante junto con el Instituto Malbrán? Es así, los virus, todos los virus, entre ellos el SARS-CoV-2, mutan continuamente, o sea, cuando se replican generan mutaciones en su genoma. Eso es normal, es esperable, y muchas de esas mutaciones no tienen ningún tipo de relevancia ni clínica ni en situaciones del virus que hagan que cambien su forma de actuar, digamos, ¿no? Entonces, eso es común y esperable. Ahora, hay algunas mutaciones que afectan a algunas proteínas particulares que generan, por ejemplo, cambios en la transmisibilidad, que hacen que los virus, estas nuevas variantes que estamos hablando, sean mucho más transmisibles, o cambios en la neutralización de los anticuerpos, o cambios incluso en la gravedad. Entonces se vigila eso y se generan algunas variables que se identifican que tienen estas mutaciones que pueden producir estas situaciones y se las llama prioritarias, ¿sí? Que significa que son variantes que ya sabemos que, por ejemplo, la variante conocida como de Reino Unido, de Manaus, de Sudáfrica, y ahora recientemente esta semana se incorporó la de la India, son variantes que son conocidas como prioritarias por este mismo motivo. Nosotros ya sabemos que todas estas variantes son mucho más transmisibles que las variantes que circulaban originalmente. Incluso la de la India se piensa que es mucho más transmisible que la de Reino Unido, que ya era mucho más transmisible,
¿no? Claro. Algunas de estas variantes han demostrado que neutralizan menos los anticuerpos. Todo esto es en laboratorio, o sea que hay que ver después esta neutralización en laboratorio, cómo se refleja, digamos, en la vida real, teniendo en cuenta que la inmunidad no es solo por anticuerpos, sino que también nosotros tenemos células, que eso no lo medimos y que funcionan también, entonces hay que ver cómo funciona ahí, pero bueno, en este sentido nosotros en Argentina, desde el Instituto Malbrán, se secuencian muestras de viajeros, se secuencian muestras de personas completamente vacunadas, se secuencian muestras que nos envían las provincias periódicamente para ver qué tipo de variantes están circulando, y también aquellos, por ejemplo, en alguna localidad hay un aumento muy brusco o mortalidad en personas jóvenes que haga llamar la atención, también se secuencian. El Grupo País es otro grupo de investigación del Ministerio de Ciencia y Técnica que también hace secuenciación en vigilancias en población, entonces con todos los datos que tenemos, hoy en Argentina lo que podemos decir es que tenemos la circulación comunitaria ya de las variantes de Reino Unido y de Manaos, con mayor preponderancia en la región del AMBA, pero en todo el resto de las regiones también se encontró realmente estas variantes. Circulación comunitaria, pero no la de India y Sudáfrica, no, esas no. La de India y Sudáfrica se identificaron en 3 personas que venían del exterior, no adquirieron la infección acá en Argentina, con lo cual son viajeros importados. No tenemos esas variantes ahora nosotros. Y por lo que se supo, doctora, tienen sintomatología leve, ¿no? O sea, la preocupación de estas prioritarias es la mayor transmisibilidad y hasta lo que se conoce, el momento de transitaron estos 2 menores y un adulto, tengo entendido, con sintomatología leve, ¿no? Sí, todos, sí, no tuvieron complicaciones. Bien, y están siendo aislados en hoteles ahí en Buenos Aires hasta cumplir. Claro, sí. Ya cumplieron todo su aislamiento en hoteles en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no han tenido contactos estrechos ni nada con otras personas de la comunidad. Bien, bueno, a seguir cuidándose y a esperar a ver qué pasa con la ley de emergencia COVID. Finalmente, si necesitamos que se legisle lo que debería ser sentido común, ¿no? De cuidarnos. Parece que no alcanza con la responsabilidad individual, necesita ahí el Estado estar ajustando algunas cosas. Doctora, muchas gracias por este contacto con Puntal AM, un placer. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hablábamos con la directora nacional de epidemiología a nivel nacional, de tantas cosas, trazando el mapa actual de lo que está pasando con esta segunda ola de coronavirus, como describía la propia Analía Rearte, bastante más agresiva, mucho más agresiva, si bien mejor preparado el sistema de salud a nivel nacional en cuanto a infraestructura, la problemática constante sigue siendo el agotamiento del personal médico, ¿no? Y la capacidad de las unidades de terapia intensiva y las camas críticas que en lugares, por ejemplo, como AMBA y Buenos Aires, ya empiezan a desbordarse y a preocupar. Entonces, también en danza este proyecto de ley que Córdoba adelantó a través del legislador Carlos Gutiérrez en el día de ayer, que no acompañará este proyecto de ley que habla de la emergencia COVID-19 y que tiene que ver con las restricciones a través de leyes en todo el territorio nacional para no seguir incrementando esta curva que se mantiene constante pero muy alta en el nivel de contagios en todo el territorio argentino.